La conversación de Jesús con los presentes en ese banquete sigue en la misma temática del reino y preguntas interesantes sobre la justicia del reino, qué hay que hacer para poder entrar, cuál es el estándar adecuado para participar de esa dimensión de la salvación. En fin, preguntas de ayer, preguntas de hoy. Jesús sigue asombrando ayer y hoy con sus respuestas. Esta es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Hoy vamos a Mateo 20, 1 al 16, y también leeremos Jonás 4, 1 al 11. Es la meditación número 88, correspondiente al jueves 14 de mayo. Yo soy Rafael Pola y todos sean muy, muy bienvenidos. Uno de los atributos de Dios, del Dios de Israel, es sin duda el Dios de justicia. Por eso la pregunta que se plantea en este texto no deja de ser muy importante y atinar al corazón mismo de la enseñanza de la palabra de Dios y de la fe de Israel. Hoy sigue siendo también un motivo de pregunta el saber en qué aspecto Dios sigue siendo justo en el trato con los seres humanos y en qué dimensión, como lo hemos visto en la lectura que haremos ahora, como veremos, mejor dicho, en la lectura que haremos justamente del texto bíblico, vamos a considerar el tema del reino en su aspecto de la justicia. ¿Por qué de la justicia? Porque se refiere a aquellos que pueden o no participar del reino, y si es justo o no lo es participar, entrar y disfrutar de todos los beneficios del reino. Entonces, como solemos hacer en cada meditación, vamos al texto bíblico, en este caso Mateo 20. En el reino de Dios, observen cómo sigue siendo el mismo tema. Sucede algo parecido a lo que pasó en una viña y continúa con una parábola. Ahora, el ejemplo se centra en una viña. El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para que trabajaran en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar. Como a las 9 de la mañana, el dueño volvió a salir y en la plaza encontró a varios hombres que estaban desocupados. Les dijo: vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo. Los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las 12 del día, el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las 3 de la tarde. Ya eran las 5 de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a otros hombres desocupados, y entonces le preguntó: ¿por qué han estado ahí todo el día sin hacer nada? Ellos le contestaron: porque nadie nos ha dado trabajo. El dueño les dijo: vayan a trabajar en mi terreno. Cuando se hizo de noche, el dueño le dijo al jefe de los trabajadores: llama a cada uno de los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que vinieron y terminando por los que vinieron primero. Entonces se acercaron los trabajadores que llegaron a las 5 de la tarde y recibieron el salario de un día completo. Después, cuando pasaron los que habían llegado primero, muy de mañana, pensaron que a ellos les pagaría mucho más, pero cada uno de ellos recibió el mismo salario de un día completo. Después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña. Y le dijeron: los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron una hora, pero usted les pagó a ellos lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Eso no es justo. Pero el dueño le contestó a uno de ellos: mira, amigo, yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te ganaste y vete. No es problema tuyo
que yo les pagué lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Jesús terminó diciendo, así, los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Pues es un tema que se enuncia con claridad en el texto respecto a la justicia. A la luz de los jornaleros, es injusto que tenga la misma paga el que trabajó más que el que trabajó menos. Pero Jesús le da un vuelco a la historia para enseñarnos algún aspecto importante del reino de Dios. El texto, en muy pocas palabras, es una invitación a dejar de comparar nuestro camino espiritual con el de otros y a maravillarnos de que Dios es mucho más generoso de lo que dicta nuestra lógica. Jesús rompe con el sentido de justicia prevaleciente en su tiempo. El esfuerzo es recompensado en la medida del esfuerzo. Jesús está señalando que en el reino de Dios no hay nada injusto porque se ha llegado a un acuerdo respecto a un salario por un día. Lo que hay es una sobreabundancia en el pago con los que no trabajaron el mismo tiempo en la jornada. Se trata, a la luz de Jesús, de un diagnóstico del corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? De una generosidad ilimitada. Pero también es un diagnóstico de nuestro propio corazón, que pasa de la tristeza al enojo cuando sentimos que es injusto que otros reciban lo que no se han ganado a nuestro juicio. Así que el problema, Jesús dice, no es que sea un acto de injusticia, sino que tu corazón es envidioso y egoísta. Jesús continúa, como leímos al principio del texto, enseñando acerca del reino. Él ha traído consigo el reino de Dios. Pero no solamente es el arranque del reino, es también la culminación de una larga historia que llega a un primer final ahí, con Jesús. Esa larga historia ha generado un gran esfuerzo, pero también una enorme expectativa. En el pueblo hebreo había un arraigado sentido de justicia ligado a la proporción del esfuerzo personal, a la conquista de lo que se hace para llegar a un estándar muy alto. Por eso es que la parábola abre la puerta a algunas preguntas respecto a la justicia de Dios. ¿Cómo podrían disfrutar los recién llegados de los beneficios, al igual de quienes han cifrado sus esperanzas en su esfuerzo personal? Llegamos, fíjense ustedes, al corazón mismo del Evangelio. La palabra clave es en el reino, en el Evangelio, en Jesús, la palabra gracia. El reino no está en un sentido diferente a la proclamación de la gracia. La gracia es la puerta de entrada al reino. No se entra al reino basados en el mérito personal de alguna persona. La salvación no se puede lograr, no se puede alcanzar, no es el resultado de un esfuerzo de comportamiento. La salvación, la entrada al reino, es un acto de gracia, un acto de misericordia del corazón generoso del dueño del reino. Para entrar a él, no se requiere presentar una tabla de esfuerzos, sino simplemente responder a la invitación de quien con generosidad, sin importar el momento de tu llegada, te abre la puerta, invitándote a participar de todos los beneficios que también están destinados a los que llegaron al reino antes que tú.
es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Esta actitud no es solamente privativa del tiempo de Jesús. Jonás es un buen ejemplo. Fíjense, Jonás 4:1 al 11. Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Muy molesto, le dijo a Dios: ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo. Hiciste lo que pensé que harías cuando aún estaba en mi tierra. Por eso quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno. Te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar, después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Si vas a hacer así, mejor mátame. Dios le preguntó a Jonás: ¿qué razón tienes para enojarte así? Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar donde podía verlo todo. Luego cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasar en la ciudad. Esperaba que se destruyera. Por su parte, Dios hizo brotar una planta. Esta creció y cubrió el refugio de Jonás. Así Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que no sintiera tanto calor. Jonás quedó muy contento con aquella planta. Pero después Dios hizo que un gusano viniera el otro día y picara la planta. Esta pronto se secó, y cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmayaba. Era tanto el calor que Jonás quería morirse y por eso gritó: prefiero morir que seguir viviendo. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esta planta? Por supuesto que sí, dijo Jonás, sin ella prefiero morirme. Dios le respondió a Jonás: estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120,000 personas que no saben qué hacer para salvarse, y hay muchos animales. Jonás es un profeta muy temperamental, como hemos leído, y una y otra vez exclama: prefiero morirme que vivir así. ¿Qué le molestó tanto a Jonás? Lo mismo que le molesta hoy a muchas personas. Prefieren a un Dios de justicia que achicharre a todo pecador y no al Dios de la gracia, muy amplio en perdonar. Pero tú y yo hemos sido invitados y estamos en el reino porque Dios es amplio, amplio en perdonar y misericordioso. Déjame recordarte lo que dijo un gran predicador, Carlos Spurgeon, respecto al texto que hemos leído del Evangelio. Cito: el mal del primer grupo de obreros no fue que recibieron poco, sino que los demás recibieron demasiado. Su ojo se volvió malo porque Dios fue bueno. La religión del mérito siempre termina en la amargura. Bueno, aquí llegamos al fin de nuestra meditación de este miércoles. Continuamos mañana leyendo el Evangelio. Les aprecio mucho que no se olviden de orar por un servidor, especialmente por que cuando llega la gripa y me aqueja, me agarra, pero fuerte. Ya estamos con medicamento, estamos tratando de dar la batalla para no caer en la cama, porque a su servidor lo mandan a la cama cuando le da gripa. Espero en Dios que nos mantengamos muy bien. No dejen de orar por mí, se lo voy a agradecer muchísimo. Y por aquí nos encontramos el día de mañana, si Dios nos presta vida.